Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción el día de hoy, su servidor Joaquín Arroyo Cabrales. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. El día de hoy contamos con la presencia de los colegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la maestra Felisa Aguilar Arellano y el antropólogo físico Israel Lara Barajas, quienes nos hablarán de la protección del patrimonio paleontológico en México y en particular en el estado de Querétaro. Bienvenidos a estos micrófonos, colegas, y pues iniciamos. Entonces, el tema que nos trae, como mencionaba, es la paleontología y en particular este patrimonio tan importante para el país. Maestra, si nos pudiera referir qué es esta ciencia y en particular ese patrimonio. Claro que sí. Bueno, por un lado agradezco la invitación y sobre todo compartir aquí con ustedes que somos antiguos conocidos. En el caso de la paleontología, pues simplemente es la ciencia con la cual nosotros podemos entender la vida del pasado a través de los restos que se han quedado conservados, atrapados en los estratos rocosos, y es a través de diferentes análisis que nosotros podemos entender un poco desde la anatomía, incluso la biología de estos organismos, pero también sus interacciones ecológicas con cada uno de ellos y por supuesto hacer reconstrucciones paleoambientales y sobre todo entender un poco de las distribuciones geográficas que hoy en día tienen algunos organismos. En particular en nuestro país, el patrimonio paleontológico se definiría como aquellas evidencias que nos están hablando de la historia geológica y biológica de nuestro país. Es un término relativamente joven, apenas tiene 30 años, de hecho, porque es a partir de 1986 que nosotros en el Instituto Nacional de Antropología e Historia tenemos también como responsabilidad toda la cuestión de investigación, conservación, protección y difusión de este singular patrimonio. Que lógicamente a lo largo de estos 30 años pues ha sido un debate porque bueno, la paleontología como en sí, como ciencia se establece a finales del siglo XIX y hoy en día tenemos diferentes herramientas, diferentes formas con las cuales nosotros tratamos de entender esa vida del pasado. Gracias. Quizás una pregunta que el público tendría automáticamente, ¿por qué Lina? Antropólogo. Pues mira, a ciencia cierta yo no sabría responder cuál es el por qué. Sin embargo, bueno, dado que el instituto es el encargado de estas 4 tareas sustantivas, la investigación, la protección, la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico, y dado que en muchas ocasiones se relaciona el patrimonio paleontológico con el arqueológico, bueno, pues se le otorgó esta tarea también de hacerse cargo del patrimonio paleontológico. Sin embargo, bueno, existen otras instituciones que colaboran en la actualidad con el instituto para cumplir con estas tareas, sobre todo a nivel de investigación. Justamente este patrimonio, ¿por qué la importancia, maestra? ¿Cuál es la importancia para en México y para el mundo? ¿Qué podemos proporcionar? Simplemente porque a través de cada uno de los yacimientos que tenemos presentes en nuestro país podemos entender cada uno de los momentos, principalmente a lo largo del tiempo geológico que estuvieron presentes y con ello entender desde relaciones geográficas, lugares de origen, ¿no? Porque muchas especies se originaron aquí en nuestro país y migraron hacia otro lado, o bien algunas otras veces nuestro país sirvió como refugio para esos cambios ambientales a lo largo del tiempo geológico, pues de que cada uno de ellos nos permite hacer esas reconstrucciones. Y en particular para nosotros como país, pues entender, al final de cuentas, México es hoy en día considerado como un país megadiverso, producto exactamente de que tenemos al menos presentes 2 regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical, pero esa conjunción no es de un tiempo reciente, ¿no? Sino que implica a veces millones de años cuando nosotros entendemos un poco las diferentes distribuciones que existían de las placas continentales en el planeta Tierra, y eso es algo muy interesante, y lógicamente que si nosotros nos vamos hacia atrás en el tiempo, vamos a tener mayor relación con otras tierras que en algún otro momento ni siquiera pensamos que estuvieran unidas.
Unidas. Entonces es por eso la importancia de estos estudios, ¿no? Y lógicamente el que muchas veces podamos identificarnos con ese patrimonio que pareciera algo muy lejano, pero que al final de cuentas está muy cercano a nosotros. Pablo, ¿qué tan rico es México en este patrimonio? O sea, y bueno, en particular Querétaro, pero en el país, ¿qué tanto material existe? Bueno, el material es muy diverso, como me lo mencionaba Felisa. Se han encontrado evidencias de diversos periodos y la riqueza en términos de patrimonio paleontológico en nuestro país es muy relevante, como ya lo mencionaba Felisa, y bueno, lo has planteado tú en algunos documentos. La evidencia fósil en nuestro país, bueno, pues da información de evolución de especies aquí que se han encontrado en Centroamérica y que aparecieron aquí en México. La variedad que se ha localizado y que se ha investigado en nuestro país, pues, nos permite ver precisamente la riqueza biológica que ha tenido a lo largo de la historia el territorio nacional, y bueno, pues la evidencia la podemos encontrar en diversos sitios. Antes de continuar, quizás para beneficio de todos nuestros oyentes, nos gustaría una pregunta básica, porque nos estamos refiriendo justo a este patrimonio que son los fósiles. ¿Qué es el fósil? Es cualquier evidencia de vida del pasado. Puede ser algo directo del organismo, como puede ser un diente, un hueso, en el caso de las plantas, las hojas, la madera, algunas resinas que muchas veces se fosilizan, pero también evidencias indirectas, ¿no? Como pueden ser las pisadas, las galerías, los huevos, los nidos. Hay una diversidad de formas que nosotros podemos entender a estos organismos a través de eso, ¿no? Y lo particular de nuestro país es que muchos yacimientos tienen conservación excepcional que nos permite entender incluso cuestiones de musculatura, contenido estomacal. Entonces es algo muy rico el registro fósil, ¿no? Sí, y en Querétaro en particular. Mira, Joaquín, particularmente en el estado de Querétaro hay un registro ya que se ha ido ampliando con el paso del tiempo. Hace 30 años aproximadamente es cuando se tienen algunos registros de estos primeros hallazgos. Se ha hecho una especie de recuento de los hallazgos. En su mayoría tienen que ver con el Pleistoceno, aunque otros más están relacionados con yacimientos de fósiles marinos, sobre todo en las partes altas de la Sierra Gorda. Este yacimiento del Madroño, que es uno de los más importantes a nivel nacional y que ha sido investigado por muchos especialistas en el país y en el extranjero. Pero particularmente ya hablando sobre la mayor cantidad de hallazgos, bueno, pues están sobre todo se encuentran al sur del estado de Querétaro, en 3 municipios: Amealco, Corregidora y Huimilpan, y son restos que corresponden sobre todo a megafauna. Perfecto. Y bueno, ahora en un momento iremos en particular a uno de estos municipios, pero creo que vale la pena mencionar un aspecto que indicaste y que creo que puede ser muy interesante para el público y que la paleontología nos proporciona esta información, que es el que haya fósiles marinos a medio continente. Y esto puede resultar extraño para los oyentes. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, básicamente es un poco hacer mención que, bueno, los continentes que hoy en día conocemos, su extensión, su distribución, han sido diferentes cuando nosotros vamos hacia el pasado, y gracias a la paleontología, a los estudios de geomorfología e incluso estudios geofísicos nos permiten entender cómo esas distribución e incluso cómo la configuración del planeta ha sido totalmente diferente, incluso a nivel latitudinal, ¿no? O sea, ahorita nosotros vemos que la tropical es únicamente en el Ecuador, y tenemos por completo la idea de que en los polos tenemos frío, pero en ciertos momentos todo estaba concentrado en el Ecuador, e incluso en algún momento hubo un solo continente, ¿no? Que a lo mejor han escuchado por ahí el término Pangea, que es al supercontinente que en su momento se le dio el nombre, y eso pertenece principalmente a la era mesozoica, que es más conocida porque es donde aparecen los dinosaurios, que es algo muy conocido para todos nosotros. Y en el caso particular de nuestro país, durante esta parte hay una porción
que está totalmente emergida, que es la que permitió desarrollar ambientes tropicales, y que incluso hoy en día tenemos diferentes registros de dinosaurios en nuestro país, pero también había parte de mar, que en el caso particular de Querétaro era uno de ellos, ¿no? Y que lógicamente cuando estos continentes, estas plataformas se vuelven a mover, pues esas partes que antes eran fondo marino o eran límites de costa, pues emergen y hoy forman las grandes montañas, ¿no? Es por eso que encontramos esa diversidad de formas. Es algo increíble que muchas veces pareciera que pasó hace un instante, pero no, implica millones de años, ¿no? Bueno, me parece que realmente esto puede ser interesante para el público, porque finalmente pensar que hubiera costa en lo que actualmente es Querétaro nos lleva a mucha fantasía y que sin embargo está sustentada de manera científica. Regresando a Querétaro, el depósito de Madroño, que tiene esta importancia que nos muestra, ¿qué tanto estudio y qué tan importante es? Mira, uno de los rasgos que tiene este yacimiento es que el nivel de preservación de los fósiles ahí hallados es excelente, y ha permitido incluso estudiar estructuras internas de los fósiles que se han encontrado ahí. Y una de las últimas investigaciones que, bueno, leí acerca de estos fósiles, que estaban comparando el tipo de moluscos que estaban presentes en el Madroño con algunos que están todavía presentes en la zona de Baja California. Entiendo que esto biológicamente, paleontológicamente es un yacimiento bastante importante, porque pues permite precisamente, como lo mencionaba hace un rato Felisa, no solamente conocer qué tipo de animales, sino incluso hacer inferencias sobre su biología. Bueno, pero en particular, ¿qué es el Madroño? ¿A qué se refiere Madroño? ¿Es el nombre de una localidad? ¿Son plantas? O sea, la cuestión es, ¿qué es el Madroño? El Madroño es una localidad que está en la Sierra Gorda de Querétaro, al norte. Me parece que el nombre es retomado de una planta, si no me equivoco, sí, que es común en esta zona. Es común que de pronto los pueblos retomen estos nombres, ¿no? El mezquite, sí, el tepozán, etcétera, ¿no? Estos nombres se retoman, ¿no? Y se toma precisamente, o se le da este nombre a ese yacimiento por la ubicación cercana a esta población. Sí, de hecho, Madroño es una planta que crece, que da unos frutos que luego engullen los coyotes y es parte de su digestión. Todo muy interesante. Se encuentra por ahí. Sí. Las semillas. Para continuar con este interesante tema, ¿qué tanto interés tiene la gente a nivel nacional de la paleontología? Y bueno, veríamos en un momento en Querétaro, pero a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional yo creo que a la gente el ver una extraña forma en una roca siempre le llama la atención. De hecho, yo creo que desde mucho tiempo atrás, como seres humanos, esos objetos extraños siempre nos llaman la atención. Entonces, de hecho, en nuestro país podemos tener grandes coleccionistas de estas pequeñas historias del planeta Tierra, que lógicamente cuando se establece la paleontología, pues lógicamente lo que nosotros queremos es saber qué más nos puede dar esa pieza que nosotros, no nada más el valor estético, sino el valor informativo en este sentido. Y yo creo que eso a lo largo de la formalización de la paleontología pues fue quedando claro, y hoy es más que una pieza meramente decorativa, ¿no? Pues la vemos más bien como ese objeto de estudio, esa forma de generar conocimiento. Y en nuestro país, pues a lo largo de muchísimo tiempo, pues vemos que hay diferentes ya instituciones, particularmente en centros universitarios, gente que se está especializando en este sentido y que incluso ha dado pie a la creación de museos con salas de paleontología, ¿no? Hasta ahorita que yo recuerde, creo que son muy contados los museos a nivel nacional que únicamente su tema principal es la paleontología, como sería el Museo de Paleontología de Guadalajara, ¿no? Donde tenemos la diversidad ahí presente del estado de Jalisco, pero en los demás también hablan sobre la historia natural, geológica de cada región. En el caso particular de Coahuila, pues bueno, tenemos el Museo del Desierto, donde pues podemos entender un poco de ese pasado, principalmente del Cretácico. ¿Y en Querétaro cuál es la situación?
En Querétaro la situación es que, bueno, hagamos primero una aclaración. Sí. En Querétaro no contamos con un especialista en el instituto, en el INAH, que se haga cargo de la investigación a nivel paleontológico. Por lo mismo, tenemos que trabajar, quienes nos involucramos en el asunto de atención a denuncias y protección del patrimonio, pues tenemos que tratar de manera directa con este patrimonio. Y nos tenemos que agarrar de la mano, pues, de especialistas como Felisa, como tú, que tenemos que estarlos consultando, tenemos que pedir asesorías sobre cómo proceder, avanzar un poco la investigación, aunque nosotros lo tenemos muy claro, nos quedemos en el ámbito de la protección y la conservación del patrimonio paleontológico, en parte la difusión del patrimonio paleontológico para buscar precisamente su protección. En ese sentido, bueno, pues el patrimonio en el estado de Querétaro ha tenido un gran interés de parte de la gente, particularmente los medios de comunicación han sido un elemento importante para poder socializar la información y que la gente sea consciente de que en el estado habitaron algunos animales de gran tamaño. La gente tiende a tener esta idea preconcebida de la paleontología y pensar en dinosaurios de manera inmediata, pero o no distinguir entre un periodo y otro y pensar que cohabitaron los dinosaurios, los mamuts y los humanos. Y esto, bueno, pues es, digamos, como que una de las cosas de las que nos hemos valido en este pequeño interés que tiene la gente para atraerlos y brindarles la información, la información ya un poco más digerida para que ellos lo entiendan mejor y empezar a sumar aliados informados. Sí, es claro que realmente este patrimonio paleontológico del país es enorme, es la labor que se tienen en todas las instituciones, en particular en el INAH. Es también por eso tan grande el poder contribuir a esto. ¿Qué se está haciendo para proteger esto, maestra, a nivel nacional? ¿Cuál es la manera en que se pueda buscar esta protección? Bueno, pues son dos aspectos, yo creo que medulares en este momento. Por un lado, como bien lo comentaba Israel, la difusión. Tenemos que hacer hincapié de que forma parte de nuestro patrimonio, y mientras la gente le dé esa valorización y no nada más como un objeto de colección, ¿no?, sino que realmente es algo que nos está informando del pasado de nuestro país, ellos van a darle una nueva revalorización y por supuesto nos van a ayudar a protegerlo y sobre todo a entender el por qué requerimos nosotros tener el material en el sitio, ¿no? Porque muchas veces a ellos se les hace fácil recogerlo y avisarnos, ¿no?, que aquí ya lo encontré. Entonces, cuando simplemente la misma lugar donde nosotros encontramos los fósiles es una pieza importante para entender un poquito de su historia. Y la otra, yo creo que también es la parte de la regulación de las actividades, tanto de la parte académica como de aquellos que ya tienen colecciones. En la parte académica, pues lógicamente hacer toda la presentación de los proyectos, y no aquí es cuestionar la cuestión académica, porque al final de cuentas nosotros somos académicos y tenemos claros los objetivos y las técnicas para llegar a una respuesta de acuerdo a lo que nosotros estamos planteando, pero sobre todo más bien es dónde va a quedar el material resguardado, porque al final de cuentas lo que nosotros colectamos, lo que nosotros estudiamos es la pieza clave para lo que nosotros estamos generando, y si no queda claro dónde va a ser el centro donde se va a depositar ese material, pues ahí tenemos graves problemas, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros estaríamos cayendo en la destrucción de información e incluso de material. Y la otra es regularizar a todos aquellos que tienen colecciones, porque eso también a nosotros nos ayuda a entender un poquito de qué es lo que se ha encontrado en nuestro país, porque desgraciadamente, dado el crecimiento urbano e incluso la ampliación de infraestructura carretera, hay yacimientos que se han destruido por completo, y que bueno, gracias a esos coleccionistas podemos tener piezas de información. Entonces tenemos esa parte de que estamos invitando a esos coleccionistas a hacer el registro de su colección, ¿no? Donde ahí es una parte medular la Dirección de Registro Público de Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos, donde igual con la participación de los especialistas y sobre todo de cada centro INAH podemos ayudar a esa cuestión, ¿no? Apenas empezamos, lógicamente yo creo que
decía hace rato que tenemos 30 años y es algo muy joven, pero yo creo que si nosotros analizamos también la forma en cómo nosotros hemos ido interactuando, yo creo que ni siquiera llegamos a los 5 años de realmente estar ahí trabajando de manera constante y consciente, porque es darle otra dimensión, ¿no?, a estas cuestiones, y que también tiene que ver con la demanda de lo que está sucediendo en cada comunidad, porque hay comunidades que nos dicen, yo tengo esto, lo puedo usar, puedo atraer, ¿de qué manera lo puedo hacer si yo veo que en otros lados se hace? Entonces es un gran cuestionamiento que ahora tenemos que hacernos y tenerlo presente. Sí, me parece muy importante lo que mencionas, porque a nivel del país asiste uno a atender lo que denominamos atención de denuncia, y lo que primero pregunta la gente es cómo podemos preparar esto para exhibiciones, cómo se puede atraer visitantes con estos restos. Entonces muchas veces de hecho desconocen si en realidad son restos. Bueno, finalmente lo que es más atrayente son los restos de los grandes animales, ya sean dinosaurios, ya sean mamuts, que bueno, justamente como mencionaba Israel, muchas veces la gente los pone juntos cuando en realidad son distintos. Los otros es más difícil, y muchos más difícil que nos los reportes. Sin embargo, ya cuando comienzan a conocerlos ven que hay una riqueza enorme en este patrimonio que tenemos en el país. ¿El INAH tiene colecciones, o dónde están todos estos materiales que se mencionaba? Ok. Sí, el INAH tiene colecciones. Una de las más importantes está en la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, que digamos es ahí desde el Departamento de Prehistoria, que muchas de las atenciones de la denuncia que se hicieron desde que se crea el instituto fueron a recaer. También en los diferentes centros INAH, en el caso particular de Coahuila, nosotros ahí estamos armando desde 2004 la colección de aquellos reportes igual de atención a denuncia y ya proyectos formales de investigación. Igual incluso la Dirección de Salvamento Arqueológico, porque ellos han atendido igual diferentes proyectos, sobre todo en la cuestión aquí de la Ciudad de México. Entonces, en muchos de los rescates, sobre todo cuando la línea del metro, muchos de estos materiales están. Hay diferentes zonas, incluso en el Museo Nacional de Antropología e Historia, de Antropología también tenemos ahí colección, ¿no? Hay diferentes centros del instituto que tienen esta colección, pero yo digamos que la más antigua, la más grande, que tiene incluso de todo el país, sería la de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico. Un aspecto que me parece importante señalar en este momento es con respecto a lo que mencionabas de que la gente registre sus colecciones. Esto es importante para que el país conozca que existe aún de manera personal, y la gente debe entender que esto no significa perder sus colecciones, que se les expropien, sino realmente lo que se está registrando es la información para que, caso que alguien se interese en algún material en particular, la gente pueda irlo a consultar, los especialistas u otros investigadores nacionales o internacionales. Entonces creo que eso es importante mencionarlo, porque cuando sale a campo, y lo sabemos, un temor de la gente es que los materiales se pierdan, se quedan en las instituciones, que desafortunadamente en muchos años atrás sí pudo haber sucedido, no necesariamente con los especialistas, con otras gentes, pero que bueno, afortunadamente ya no está sucediendo, y que ahora se está ganando el convencimiento con la gente a través de que vean cómo se realizan las actividades, cómo se realiza la conservación. De hecho, Israel nos puede mencionar rápidamente la experiencia que tuvieron hace un año o hace un par de años con la exhibición del montaje de un laboratorio en vivo ahí en el museo en Querétaro, que me parece importante porque la gente podía ver cómo se procesan los materiales. Así es, efectivamente, parte del trabajo que hemos procurado es informarle a la gente, abrir, digamos, a la institución y decirle el trabajo que se requiere hacer con estos materiales va más allá de lo que pudiéramos pensar.
y dejarle muy claro a la gente que por más grande que puedan ver un hueso o una defensa, como sería como colmillo de mamut, no es resistente. Los materiales son muy endebles, estuvieron durante miles de años enterrados y por lo tanto al ser descubiertos pues se van a deshacer. Parte del objetivo de este proyecto que se llamó Querétaro Tierra de Gigantes y que fue una propuesta integral en donde conjuntáramos la participación de especialistas en paleontología, tanto de la UNAM como del INA, de restauración, en fin, era precisamente mostrar este trabajo, y se montaron 2 laboratorios abiertos de restauración en donde la gente podía tener el acceso, llegar, ver, conocer qué se hacía, cómo lo estaban haciendo, quién lo hacía, platicar con los restauradores, platicar con los especialistas que estábamos ahí trabajando y conocer un poco más del trabajo institucional en torno al patrimonio paleontológico. Entonces esto sirvió mucho porque de ser la gente que visitaba de manera cotidiana el centro INA o las instalaciones del museo, empezaron a llegar grupos de niños interesados precisamente en conocer más. ¿Qué implica la investigación paleontológica en general? Sale uno a campo, realiza excavaciones, trae los materiales, como mencionaba Israel, para consolidación, y después ¿qué sigue? Pues ahora sí que viene la parte medular, porque no nada más porque encontramos los restos ya sabemos de qué son, sino más bien todo es el proceso de identificación, ¿no? Desde qué elementos del organismo que alguna vez tuvo vida estamos recuperando. Si ya tiene algún nombre o a través de esa descripción nosotros podemos ya darle un nombre científico, y con ello a través de esa identificación pues proponer un poco su biología, en qué ecosistemas estaba habitando, ¿no? A través de diferentes herramientas que nosotros tenemos para poder establecer esa asociación, o en caso de que no sea algo conocido, pues incluso hacer esa tarea de darle un nombre científico, ¿no? Pero igual hacemos esa tarea forense, porque al final de cuentas tenemos que saber por qué murió, de qué murió, y si los restos que nosotros estamos encontrando ahí se depositaron originalmente o hubo un retrabajo o hubo un transporte para que nosotros hiciéramos, ¿no? Entonces hacemos algo así como esa antropología forense, pero a los restos, ¿no? Y incluso miles o millones de años atrás. Que la tecnología sabemos que ha ido cambiando. ¿Hay nueva tecnología que nos pueda ayudar en estas investigaciones? Yo creo que sí, o sea, al final de cuentas hay algo que nos permite a nosotros recuperar mayor información con estas nuevas técnicas. Algunas incluso nos permiten hacer sondeos con las cuales nosotros podamos decir hasta qué punto podemos hacer excavación o adelantar un poquito la hipótesis. Pero yo creo que también estas nuevas técnicas tienen que ver más allá con otro tipo de análisis más finos que podemos hacerle a los restos, ¿no? O sea, hacer ya cuestiones de saber exactamente qué consumían, ¿no? A través de isótopos, o incluso saber condiciones, si son organismos marinos, incluso saber condiciones de oxígeno, composición química del agua, ¿no? O incluso también patrones musculares que lógicamente a simple ojo no pudiéramos ver, ¿no? Y a través de la microscopía electrónica podemos encontrar maravillas. Y en esta cuestión forense, muchas veces incluso saber qué procesos físico-químicos ocurrieron para que esa preservación ocurriera. Ahorita estoy recordando, hay unos yacimientos en el norte de Coahuila que a través de estos análisis geoquímicos y de microscopía electrónica han podido detectar capas de bacterias que ayudaron a preservar cosas musculares y contenido estomacal, que lógicamente a ojo nosotros no lo hubiéramos podido hacer, y es a través de estas nuevas tecnologías que estamos haciendo. O incluso recuperar mayor información que posiblemente por más que nosotros queramos conservar el yacimiento, pues lógicamente la erosión está presente, pero podemos hacer una recuperación más a detalle de eso. Y en caso particular, por ejemplo, los sitios de huellas de dinosaurios, que desgraciadamente no nos podemos llevar todas las piezas al museo o incluso construir el museo arriba de las huellas, pero a través de la digitalización 3D, la fotogravimetría, podemos hacer esta recuperación de información. ¿Cómo se lleva a cabo esta actividad forense? ¿Cómo podemos tratar de averiguar cómo murió un animal?
Bueno, en este caso, por eso era lo que comentaba hace ratito, de que lo ideal es que el material se quede en el sitio, porque necesitamos recuperar la información de las rocas, ¿no? De los sedimentos que están ahí, con qué otros fósiles pudieran estar asociados, porque la mayoría de las veces nosotros nos vamos por la pieza mayor, pero cuando estamos limpiándolo o incluso sacándola, vamos viendo que hay restos de hojas o incluso moluscos o algún otro tipo de microvertebrados, y las marcas que muchas veces quedan en lo que nosotros recuperamos, ¿no? Si estamos hablando de huesos, incluso quedan marcas en los huesos. Entonces de ahí podemos saber si eso quedó inmediatamente depositado o bien hubo un retrabajo, e incluso el nivel de articulación que muchas veces podemos encontrar de las piezas. Es ese trabajo meticuloso, es tanto de las piezas que nosotros recuperamos como del contexto que hacemos. Y es de ahí que hoy en día la paleontología también ya es un trabajo inter y multidisciplinario, porque no nada más el paleontólogo va un geólogo, y de esos geólogos, pues bueno, va un geólogo estructural, alguien especializado en paleosuelos. O sea, tenemos algo más rico, ¿no? En este sentido. Y si nosotros incluso tenemos polen, pues ya hacer análisis de polen para poder hacer una mayor reconstrucción. Ya no nada más decir, bueno, comía unas plantitas, ¿no? Sino saber hasta qué tipo de plantas pudo haber consumido. Sí, de hecho, un ejemplo claro es con un descubrimiento que hicimos hace unos 3 años, y que bueno, ya aquí también en este programa se presentó sobre un mamut en Milpa, y que pudimos determinar cómo había muerto en una zanja, y cómo se enterró a través de capas de ceniza que cayeron, cómo se destapó después. O sea, es todo un proceso muy largo que sí tiene que ver con esta actividad forense, que aún llega al uso de técnicas moleculares. Ya tenemos ejemplos de aquí en el país de materiales antiguos que se les ha podido obtener ADN antiguo, y que nos permiten tener un mayor conocimiento de cómo han evolucionado algunos de estos animales que los representan, que lo mismo también se da en plantas, por supuesto. Sí. Y en Querétaro en particular, evidentemente lo que más hallamos son los restos de mamut, y hemos estado en varias excavaciones al respecto. ¿Cuál es la situación con estos materiales? ¿Qué tanto se ha permitido esa investigación más a largo plazo? Mira, Joaquín, el asunto con Querétaro es que, como lo mencionaba hace un momento, no contamos con un especialista que tenga, que está a cargo de un proyecto de investigación particularmente enfocado a este tipo de cuestiones. Nos hemos quedado en el ámbito de la recuperación de los materiales cuando están en riesgo. Cuando alguien nos hace un aviso, nos dan un aviso sobre presencia de materiales posiblemente paleontológicos, lo que hacemos es acudir a este lugar y hacer una valoración sobre la pertinencia de sacarlos o de que permanezcan en ese lugar. Si no corren riesgo, lo importante aquí es concientizar a la gente que no hay necesidad de sacarlos, que se pueden quedar ahí más tiempo, porque, siendo bien honestos, institucionalmente no contamos con los recursos, los espacios necesarios para ir sacando cuanto material nos es reportado. Actualmente en el municipio de Amelco contamos con alrededor de 12 sitios con presencia de estos materiales, de los cuales no se han atendido, o sea, no se han extraído ninguno. De manera periódica se hace una visita para corroborar que ahí permanezcan estos materiales, y solamente se hace un trabajo rescate cuando los materiales están ya en riesgo, porque se erosionaron demasiado, porque estamos en temporada de lluvias, porque ya están expuestos, entonces hay que hacer una recuperación inmediata de estos materiales. En ese sentido, bueno, la investigación ha ido un poco más a cuestiones más básicas sobre el tipo de animal al que correspondieron los restos, la probable antigüedad. Estamos guardando muestras, estamos reservando algunos materiales para hacer una investigación un poco más a fondo, pero esto nos implica tener que vincularnos con otros especialistas, por ejemplo con Felisa, contigo mismo, con el doctor Carranza de la UNAM, la misma Universidad Autónoma de Querétaro, y esto ha sido un proceso que no hemos logrado todavía concretar, de manera que la investigación se ha hecho de manera parcial, y nos hemos enfocado más a la protección de estos materiales, y también nos hemos enfocado un poco a entender
cómo se percibe este patrimonio en los sitios de hallazgo, en las comunidades donde son encontrados. De tal manera que esto nos ha dado una visión completamente distinta de lo que nosotros podemos pensar acerca de esos animales que están ahí enterrados. Regresamos al municipio de Amealco. Aquí nos encontramos, nos encontramos con aspectos sociales bien interesantes. Creo que esta parte es donde va a ser muy rica la discusión. Solamente quiero en este momento recordarle al público que estamos tratando en esta ocasión la protección del patrimonio paleontológico en Querétaro, y para ello contamos con la participación de dos colegas muy estimados, la paleontóloga Feliz Aguilar Arellano, y bueno, el ya paleontólogo práctico, antropólogo físico, Israel Lara. Entonces, bueno, podemos continuar con este tema. Antes sí haría me detendría solamente para que nos hablaras, Felisa, poco de qué intervalo de tiempo estamos hablando con respecto a la paleontología, y en particular en México. ¿Qué tanto tiempo estamos abarcando? Bueno, si no mal recuerdo, los yacimientos más antiguos los tenemos en Sonora, que corresponden al Precámbrico, más o menos alrededor de 2.100 millones de años, y pues estaríamos hablando hasta finales del Pleistoceno, ¿no? Que digamos la edad más conocida serían 10.000 años. Entonces tenemos una diversidad de formas de vida, de ambientes enorme, y lógicamente si nos vamos hacia atrás, en esas partes más antiguas principalmente son microfósiles, ¿no? Entonces sí tenemos bastante de dónde especializarnos y saber y entender un poquito cada uno de ellos. Por eso no todos son llamativos, desgraciadamente, pero todos son muy apasionantes cuando ya los entendemos. Sí, claro, y bueno, justamente de lo que más reportes recibimos, lo sabemos, son de los huesos de mamut y las muelas de mamut, porque son lo que es muy obvio. Quizás la gente puede encontrar restos de caballos fósiles, pero los puede confundir quizás con animales recientes, pero los restos de proboscidios, no solo mamut, tenemos mastodonte, gojoterios, es obviamente de tamaño extraordinario. Creo que eso llama mucho la atención, hablando ya en este periodo que mencionas, el Pleistoceno. Y bueno, ahora sí retomaríamos con respecto a lo que nos decías. ¿Cómo ha sido tu trabajo en Amealco? ¿Qué es lo que has hallado con la gente? Mira, en el municipio de Amealco es el municipio con una mayor número de habitantes indígenas. Hay varios grupos, varias comunidades indígenas que habitan este municipio, y con características muy particulares. Una parte de su medicina tradicional involucra una sustancia conocida como espondio, y el espondio no es más que los fragmentos de hueso de defensa de estos animales que la gente recupera en los campos de cultivo. Incluso hay una zona que le llaman la Barranca del Espondio, que todavía no conozco luego de casi 10 años de estar trabajando en este municipio, porque la gente es muy hermética en ese sentido, y ellos van y recolectan este espondio para usarlo sobre todo para curar el espanto. Y en torno precisamente a estos materiales, pues ellos lo consideran que es curativo porque es parte de los ancestros. Y los ancestros pueden ser visualizados como los habitantes viejos del planeta, que en muchas ocasiones se interpretan como si fueran gigantes. Estos antiguos habitantes de la Tierra, que eran gigantes, había veces que se caían, y cuando se caían sus huesos se fracturaban, se estrellaban, y en algún momento la Tierra se volteó y estos quedaron enterrados. Entonces estas historias con las que la gente crece son muy interesantes, sí. porque es una forma distinta de interpretar a los fósiles, de interpretar los restos de estos animales, y de verdad ha sido toda una experiencia. Nos tenemos que involucrar con antropólogos sociales para abordar el estudio de los fósiles desde esta perspectiva, que es muy interesante. Porque además ahí tenemos dos tipos de patrimonio, ¿no? Por un lado, el patrimonio paleontológico tangible,
que debemos proteger, y por el otro lado el patrimonio intangible que también debemos proteger. ¿Y qué pasa? O sea, aquí la pregunta es que nos hemos hecho en muchas ocasiones, ¿qué hacemos? Le decimos a la gente que deje de consumir el espondio, que lo saque de su medicina tradicional para proteger los yacimientos o estos espacios con presencia de restos fósiles, ¿o qué hacemos? O les decimos cuáles sí se pueden colectar y cuáles no. Entonces esto nos ha obligado, pues, a llevar a otras dimensiones la investigación que se ha realizado en el estado de Querétaro. Por eso también ha sido importante tomar esta línea de la divulgación de la ciencia, haciéndoles ver cuál es el trabajo que realizamos, por qué lo realizamos, por qué es importante, y para nosotros es un factor muy, muy importante el que la comunidad pueda estar en contacto con el patrimonio desde esta otra perspectiva. O sea, ellos ya lo tienen en el campo, ya pueden ir todos los días y quitarle un pedacito, que tampoco es tan frecuente, ¿no? O sea, estamos hablando de curar el espanto, no es una condición que te dé cada 3 meses, ¿no? Pero hay que darle la información desde otra perspectiva, que sería la nuestra, ¿no? Decirles, bueno, estos huesos no eran personas gigantes, eran animales con estas características y demás. Y para nosotros una pieza es tiene mayor utilidad cuando está cercana a la comunidad, en lugar de estar guardada en una bodega, en un museo. Además de que, bueno, por supuesto en el Museo Regional, en el Centro de INA tenemos espacio para guardar estos materiales, de tal manera que nos hemos dado la tarea de buscar espacios convenidos con las comunidades, con los gobiernos municipales, para que estas piezas permanezcan ahí. Y entonces ahí es donde les damos esta información, ¿no? Ya de manera muy sencilla, muy digerida. ¿Qué es la paleontología? ¿Cómo se formó un fósil? ¿Cómo eran las condiciones ambientales de ese municipio en particular hace 10,000 años, por ejemplo? Por supuesto, las características de estos animales que están ahí en exhibición, con qué otros animales interactuaba, y la importancia también es, bueno, no desvincularnos, sino mantener un contacto con estas comunidades, con estas pequeñas salas de exhibición, llevar conferencias, talleres, esto con la intención de que se note una presencia institucional y de esta manera ir construyendo un vínculo con ellos para tener aliados en la protección de ese patrimonio. ¿Cuánto tiempo llevas ya con esta actividad? Recuerdo ya tiene seguramente unos 10 años mínimo de las primeras intervenciones en Amialco. Así es, mira, las investigaciones en Amialco, bueno, creo que los primeros antecedentes son tuyos, si no me equivoco, las primeras investigaciones en los 90, si no me equivoco. Se recuperan estos primeros materiales y en el 2004 hay un hallazgo importante. Aquí lo que llama la atención y luego lo corroboramos es que la gente hace la denuncia cuando no se puede llevar la pieza, cuando es difícil de transportar o cuando intentan levantarlo y se les hace añicos. Ahí es cuando nos hacen la denuncia. Entonces parte del trabajo ha sido, pues bueno, concientizarlos sobre la importancia de no tocar, de no mover y de llamar al INAH. Y entonces, bueno, estos primeros hallazgos han sido pues muy importantes para ir conociendo cómo se va distribuyendo estos hallazgos. En el 2008 fue cuando se realiza esta denuncia, en donde tuve la oportunidad de conocerte, de colaborar con ustedes, donde se recuperaron estas primeras defensas de mamut. Y desde el 2009 empezó a haber como la inquietud de parte, bueno, desde la misma excavación, empezó a haber la inquietud de la comunidad de que se quedaran ahí, que se exhibieran en ese espacio. Finalmente, luego de hacer todo un proceso de gestión ahí con la comunidad, con el municipio, con el mismo instituto, se consiguió un espacio en la Casa de la Cultura para que fueran exhibidas ahí. Permanecieron del 2009 hasta el 2013 en exhibición en ese espacio, en muy buenas condiciones.
y en 2013 se solicitaron en préstamo para que formaran parte de una exposición temporal que hicimos en el Museo Regional de Querétaro, en donde ya se involucró de manera completa Felisa, donde tú nos apoyaste también algunas partes de este programa, y bueno, también para el préstamo de algunas piezas, y bueno, formó parte de esta exposición que tuvo mucho éxito, que ya fue premiada y todo el asunto. Y ahora que regresan al municipio, se planteó la posibilidad de hacer un rediseño del espacio para precisamente abarcar algunos otros aspectos que no tenía la primera versión de la sala. Entonces se rediseñó, se completó la información y se metió una parte un poco más interactiva, sobre todo para los niños. Bueno, me parece muy interesante. Parece fácil como lo dices, pero sabemos que eso ha implicado mucha labor, tanto de hablar con la gente, y que bueno, afortunadamente se ve que ha habido una respuesta importante, como algo que puede sorprender de entrada es que los gobiernos municipales, y no sé qué tanto el estatal, pero el municipal, haya habido una continuidad, porque un gran problema que muchas veces vemos en el país es esos periodos que trabajas con un gobierno municipal y llega el siguiente y no le interesa ya el apoyar la labor que realizamos, y ahí se pierde lo que se está haciendo. Pero en tu caso es claro que se ha interesado el gobierno municipal. ¿Dónde precisamente está esta sala? Y bueno, ¿en qué horarios son los de visita? Mira, esta sala se encuentra en la cabecera municipal de Amealco. Anteriormente se le conocía como Casa de Cultura, actualmente se conoce como el Museo de la Muñeca. Y este museo que reúne una gran cantidad de muñecas de todo el país, muñecas indígenas, por supuesto, hechas por comunidades indígenas, ha cobrado mucha fama ahorita, ¿no? Mucha gente llega a visitar este museo, y precisamente la sala se encuentra en este mismo espacio. Es una sala a la que se le ha llamado la cápsula del tiempo, y la gente puede visitarla de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí pueden llegar. Si llegan y la sala está cerrada, pueden pedir en el Museo de la Muñeca que les abran la sala. A veces es difícil tener una persona que esté cuidando todo el tiempo el espacio, entonces lo dividen entre los dos espacios de exhibición, y entonces ahí pueden solicitar el acceso a esta sala de... ¿No has desarrollado algún tríptico, algún folletito? Se hizo un tríptico dirigido al público general, hablando sobre la importancia de los restos paleontológicos, de estos como patrimonio, de su conservación. Este fue un trabajo que realizamos hace unos años. Se hizo una nueva versión y bueno, una parte de este tiraje se envió se dejó ahí en el museo para que ellos lo puedan repartir a los visitantes, lo puedan fotocopiar y entregarlo a todos los que vayan a esta sala. Y próximamente estamos ya en los últimos detalles. Pues se presentará la propuesta de publicación de un libro precisamente con el contenido de el patrimonio paleontológico, su importancia desde una perspectiva multidisciplinaria. Felisa está colaborando con nosotros, la compañera Fiorella Fenoglio del Centro INA Querétaro, la compañera Isabel Fajardo del Museo Regional, quienes, pues hemos conjuntado una versión de todo este discurso de la importancia del patrimonio paleontológico, la reconstrucción de la vida en el pasado y de cómo hacemos nuestro trabajo institucional en una propuesta pues de fácil lectura, con muchas imágenes para que la gente pueda conocer un poco más de este patrimonio. Perfecto, porque ese es un aspecto. ¿A dónde se puede referir la gente para saber más de esto? No es fácil encontrar materiales de lectura, maestra. Sí, yo creo que es parte de lo que nos falta todavía en el aspecto de difusión, generar esos materiales que, dejándonos del lado académico,
estemos mostrando esa diversidad que tenemos en el país. Hay pequeños publicaciones que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el suplemento cultural El Tlacuache de la Jornada Morelos, donde ahí pueden ustedes recuperar parte de la información, reflexiones sobre esta cuestión del patrimonio paleontológico, los casos que yo he trabajado en Coahuila, como son los sitios de Rincón Colorado y Las Águilas, ambos con evidencia de dinosaurios en el norte del país. Entonces creo que eso nos falta. Y recientemente hay algunos colegas que están editando libros, particularmente sobre dinosaurios, al final de cuentas, que nos están dando esa diversidad, cada uno con su visión de cómo comunicarle a la sociedad esta particularidad de este patrimonio, ¿no? En el caso de Lina tenemos diferentes libros editados, algunos con carácter totalmente académico, pero por ejemplo, si quieren saber más de dinosaurios, está uno que recientemente publicó, que es el Registro Fósiles de los Dinosaurios, de José Luis Gudiño y Ana Fabiola Guzmán, que incluso hay una parte del libro que da esos conceptos básicos, ¿no? Para no perdernos en la lectura del mismo, pero nos permite visualizar que no nada más en el norte del país, porque muchas veces sucede, ahí hay dinosaurios, sino que tenemos evidencias en otros estados de la República Mexicana, y más bien es como que seguir motivándonos para trascender un poquito más allá de los círculos académicos para llegar a la gente. Afortunadamente ya hay espacios y bueno, Amialco va a ser uno de ellos súper importante para Querétaro, ¿no? Que se suma un poco. Pues ya acercándonos al final del programa, un aspecto que quisiera que tratáramos rápidamente es esto de las huellas que mencionabas. O sea, ¿cuáles son los ejemplos de este material? De hecho, no son solo huellas, o sea, todo en directo, excretas de organismos. Aún en México no ha aparecido, pero aún en Arizona, en cuevas secas, han aparecido fragmentos de pelo de mamuts. Entonces, ¿cuáles son los que tenemos en México de este tipo de...? Bueno, en particular en nuestro país, yo creo que las más conocidas son las huellas de dinosaurio. Tenemos tanto en Puebla, Michoacán, Coahuila, Sonora, ¿no? Estas evidencias, pero si nosotros también vemos otras temporalidades, incluso tenemos huellas más recientes, particularmente de mamíferos, ¿no? Por ejemplo, hay unos sitios en San Juan de los Lagos, en Jalisco, tenemos algunas huellas también en Coahuila que hablan de humano, ¿no? Y algunas otras especies ahí que han hecho el reporte. Entonces tenemos una diversidad de formas. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de huellas, podemos inferir el grupo general, no podemos asignarle una especie. Para ello incluso se hace una cuestión que nosotros le llamamos para taxonomía, para indicar un nombre con el cual referirnos a esas huellas, pero no particularmente a una especie de dinosaurio, porque por ejemplo en Coahuila tenemos algunas que han asociado a carnívoros, a tiranosáuridos. La gente piensa, es el T-Rex. No, o sea, simplemente sabemos por la morfología general, bueno, es un grupo carnívoro, pariente del T-Rex, pero no necesariamente el T-Rex, ¿no? De hecho, tenemos también unas de camello en el estado de Puebla. Sí. Que bueno, es interesante mencionar el camello porque es algo que se desconoce. Tanto camellos como caballos son animales que evolucionaron en Norteamérica y que de aquí parten hacia el viejo mundo y después regresan ya domesticados. Pero muchas veces esos aspectos son los que desconoce la gente y que creo que con labores como la que está realizando Israel en Amialco y bueno, que ha realizado a nivel de todo el estado, estamos proporcionando ese conocimiento que está requiriendo la gente, porque realmente creo que los libros de texto se han quedado cortos en estos aspectos, que bueno, finalmente ha sido en los últimos años que hemos entendido mejor a través de la investigación que se está realizando todos estos temas y que podemos profundizar mejor en poder proporcionar mejor información para que la gente entienda qué está sucediendo. Y bueno, algo que mencionaba Israel, que se apropien culturalmente de este patrimonio para que sean los que lo protejan. Finalmente es la gente la que está cerca de ese patrimonio, la que lo ve diario y bueno, hasta lo llega a usar, ¿no? Entonces, creo que es importante que ellos entiendan la importancia de protegerlo, de conservarlo, tanto para el presente como para el futuro.
No sé si quieran agregar algo. Bueno, pues yo en respecto. particular, pues sí, a seguir trabajando en esa protección por convicción, que es algo que venimos haciendo, pero yo creo que le agregaría ese factor que todavía nos hace falta, que es saber cómo visualiza la gente ese patrimonio. Hay veces que nosotros pensamos que únicamente con lo que ya nosotros les damos de información es más que suficiente y no, y creo que es una retroalimentación para ambas partes. Cómo ellos están percibiendo, cómo lo visualizan e incluso cómo es que incluso sus parientes más que llegaron a poblar ese lugar es como lo concibieron, ¿no? Y eso nos va a ayudar perfectamente a la conservación. Entonces, pues, seguir trabajando y lógicamente haciendo esos trabajos de equipo, porque si no, simplemente nos vamos a quedar a solamente un solo aspecto de lo rico que es la paleontología. Israel. Pues igualmente, ¿no? Hacer como este ejercicio de reflexión de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pero sobre todo las formas en que nos estamos vinculando con el patrimonio, y la oportunidad que nos brinda el conocer a las comunidades, el tomarnos de la mano de ellos para encontrar nuevas formas de aproximarnos al patrimonio, no solamente el paleontológico, el arqueológico, el histórico, y esto nos brinda precisamente una visión más amplia para poder abordar el estudio del patrimonio desde la multidisciplina y desde una perspectiva más integral. Uh-huh. Un aspecto que nos ha faltado de lo que nos platicamos al inicio, que nos ha faltado profundizar más, aunque ya lo mencionabas, en lo de la bibliografía, pero realmente creo que ese es un aspecto que seguimos debiendo, al menos los especialistas, al público en general, y que bueno, poco a poco se va reponiendo, pero aún sigue haciendo falta profundizar en esto. Claro, bueno, yo ahí pondría, ahorita a través de redes sociales y sobre todo diferentes revistas digitales, hay algunos números especiales si queremos saber un poquito más de paleontología. Está la revista de la UNAM, que en el portal, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero incluso hay números especiales sobre paleontología o incluso con algún tópico. De hecho, en noviembre pasado sacaron uno sobre los dinosaurios, pero de diferentes análisis, incluso analizando cuestiones de cómo se representa en el cine, lo cual también es muy interesante. En el caso particular de la página del Seminario de Relaciones Hombre-Fauna, de repente hay algunos artículos ahí que pudieran tener, lógicamente más con tintes académicos, no tanto de divulgación. Y ahorita estoy recordando, pues también, si no mal recuerdo, la revista que emite el CONACYT ha sacado como 2 números especiales con cuestiones de paleontología, ¿no? Que esos afortunadamente ya con sus portales las podemos tener en acceso digital. Pero desgraciadamente sí, tenemos que seguir trabajando para generar esos productos de fácil acceso a todo mundo. Sí, de hecho, afortunadamente también la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, ya está incorporando en sus estudios de país y de estado aspectos sobre el pasado. De hecho, hay un capítulo sobre la general de diversidad del pasado a nivel de todo el país, y hay capítulos en algunos de los estudios para los estados. Pues creo que lo importante en este momento es retomar que el patrimonio paleontológico es un aspecto muy importante para el país, es algo que debemos participar todos en su conservación, y me parece algo que con lo que en varias ocasiones me ha tocado cerrar, es sí invitar a la gente a que avise cuando haya hallazgos, ya sea grandes o pequeños, porque realmente, como se mencionaba en el curso de la charla, es bien importante encontrar el material en contexto. O sea, si viéramos en términos culturales la importancia de las piezas, 50% lo da la pieza, pero el otro 50% tiene que ver el contexto en el que se encuentra y cómo podemos, qué información podemos extraer a partir de ello. Porque una cosa es que diga aquí hay un mamut, pero este es un mamut que estaba en contacto con otros animales, que estaba en contacto con evidencia humana. O sea, todo esto, no simplemente ese mamut, ¿sí? Y bueno, quedaría la invitación para todo el público. Me menciona la posibilidad de indicar un teléfono. Tenemos los teléfonos de la Subdirección del Laboratorio y Apoyo Académico, que es una de las instancias del INAH que se
que atiende este tipo de denuncias. Los teléfonos son 55 22 41 62 y 55 42 60 04. Y pues nada, no me queda más que agradecer a los dos invitados, a la maestra Felisa Aguilar, al antropólogo Israel Lara, y así un servidor, Joaquín Arroyo, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de los invitados ya mencionados, y que platicamos sobre la protección del patrimonio paleontológico en Querétaro. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más en nuestra producción a través de la página de internet www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición Joel Cuautle. Y pues los invitamos hasta a la siguiente emisión. Gracias. Gracias.